2020 fue el año de la pandemia y demostró que al virus no le importan ni las fronteras ni las clases sociales. 2021 será el año de la vacuna y los epidemiólogos advierten del riesgo de cometer los errores del pasado si se excluye a los más vulnerables de los sistemas sanitarios, o sea, de las campañas de vacunación. Ojo con el vacío que dejan los indocumentados, porque si los inmigrantes ilegales en situación ilegal no son vacunados, será imposible erradicar el coronavirus. Hola y bienvenidos a un nuevo especial coronavirus que hoy vamos a dedicar a uno de los desafíos a los que se enfrenta la campaña de vacunación en el mundo. Porque aunque parece lógico que las vacunas tengan que llegar a todos por igual, la realidad económica, política y social demuestra que esto no va a ser así. Por un lado, los países ricos ya han empezado sus campañas de vacunación. Por otro, los programas para los países en desarrollo, que dependen de la Organización Mundial de la Salud, arrancarán recién en febrero y el proceso en estos países será más lento. En los países ricos también hay lagunas y las más peligrosas son las de los indocumentados. Los expertos insisten en no olvidar a los inmigrantes ilegales para acabar con la COVID-19. Países que deciden vacunar solo a sus ciudadanos. La propuesta de basar el acceso a las vacunas en la nacionalidad genera polémica en algunas partes del mundo. Colombia, el mayor receptor del éxodo venezolano, contempla la idea. El presidente Iván Duque teme un efecto llamada si el Estado colombiano garantizara la vacuna a quienes no estén en situación regular o no tengan la doble nacionalidad. Su postura es criticada por muchas voces, entre ellas la del exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien considera que es una mala idea desde el punto de vista epidemiológico no permitirles a los venezolanos el acceso a las vacunas. También preocupa la situación de los migrantes en Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió la semana pasada que garantizará a los indocumentados en este país el acceso a la vacuna contra la COVID-19. El mandatario hizo el anuncio luego de que el gobernador de Nebraska, el republicano Pete Ricketts, sugiriera que los indocumentados no serían inmunizados pese a ser esenciales para la industria de alimentos de este estado, algo que fue condenado por la Cancillería mexicana. Entre tanto, en Florida, turistas de otras zonas de Estados Unidos, Canadá y América Latina sí estarían siendo vacunados, algo que ha causado indignación entre muchos residentes que ya han pedido acabar con este llamado turismo de vacunas. Tanto la comunidad internacional como diversas ONGs defienden la universalidad de los programas de salud y condenan que se excluya a los más vulnerables. Vacunas para los indocumentados en Estados Unidos, un tema muy polémico que queremos analizar ahora con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, el director general de Sanidad de Estados Unidos ha afirmado que no negará la vacuna a los inmigrantes sin papeles, pero hay informaciones contradictorias en Nebraska. ¿Cuáles son las últimas informaciones fiables? En Estados Unidos habitan 11 millones de indocumentados y en específico en el estado de Nebraska habitan alrededor de 60,000 de ellos, de acuerdo con cálculos del Pew Research Center. Y es ahí en ese estado donde el gobernador Pete Ricketts ha asegurado que los indocumentados que trabajan en las plantas de procesamiento de carnes no estarían priorizados para obtener la vacuna. Esto es una excepción dentro de los 50 estados del país, pues en lugares como California, que aloja a 2 millones de los trabajadores indocumentados, la mayor parte de ellos de origen mexicano, serían incluso una prioridad de acuerdo con un esfuerzo legislativo que ocurre en ese gran estado de Estados Unidos. Hay que decir que a nivel federal el gobierno de la administración de Donald Trump no ha establecido un límite por nacionalidad o estatus migratorio para obtener la vacuna. Hemos visto que muchos inmigrantes indocumentados infectados por coronavirus no han acudido a centros de salud por miedo a ser deportados. ¿Podría ocurrir lo mismo con la campaña de vacunación o está garantizado el anonimato de los pacientes? Alex Azar, el secretario de Salud de Estados Unidos, había asegurado al inicio que los estados deberían ser responsables de recolectar informaciones como número de pasaporte, número de licencia de conducir y fecha de nacimiento para obtener la vacuna. Después de la queja de diversos gobernadores, incluyendo el de Nueva York,
el secretario de Salud aseguró que esta información no era obligatoria para ser recolectada y, sin embargo, los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos a lo que más temor tienen es a una una regla aprobada por la administración del presidente Trump en 2019 de prohibir el acceso a la residencia permanente a aquellos inmigrantes que hagan uso de beneficios públicos sin estar legalmente en el país. Esta ley, todavía está en batallas legales en las Cortes de Estados Unidos y, sin embargo, esto, como bien dices, puede infundir temor. Vamos a la otra parte de Estados Unidos, a la otra parte de la frontera, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que aseguraría vacunas a los mexicanos indocumentados que vivan en Estados Unidos. ¿Cómo puede garantizar algo así el presidente mexicano? Así es, México tiene una red consular muy amplia en Estados Unidos, 50 consulados repartidos en todo el territorio estadounidense y si bien contienen algunas ventanillas de salud, de orientación a la salud de los inmigrantes que viven en este país, el gobierno mexicano no tiene control de la vacuna en territorio estadounidense. Es decir, las autoridades locales y estatales son aquellas indicadas para su implementación. Hay que recordar, sin embargo, que apenas la semana pasada el gobierno de México envió una carta formal al gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, buscando que no se discrimine a los indocumentados en la aplicación de la vacuna. Hay que recordar, México podría tomar alguna represalia de tipo comercial, dado que Nebraska en específico tiene muchos intereses comerciales de venta de productos agrícolas a México. José Díaz Briseño, periodista en Washington, muchas gracias sobre este análisis de la vacunación, de la campaña de vacunación para los indocumentados en Estados Unidos. Y dejamos el continente americano, nos vamos a otro foco conflictivo político en el planeta. En estos momentos, Israel es el líder a nivel mundial en la vacunación contra el coronavirus y ya ha inmunizado con la primera dosis a un 20% de sus más de 9 millones de habitantes. Sin embargo, esta campaña no está exenta de polémica porque tanto Amnistía Internacional como la Organización para la Liberación de Palestina han acusado a Israel de excluir de esta campaña de vacunación a los palestinos de Gaza y de Cisjordania. La Organización para la Liberación de Palestina argumenta que, según la Cuarta Convención de Ginebra, Israel, como potencia ocupante, tiene la responsabilidad de proteger a la población civil en los territorios palestinos, también a los 300.000 palestinos de Jerusalén Este, a los refugiados en terceros países y a los miles de presos internados en cárceles israelíes. Nos vamos ahora a Jerusalén para analizar esta noticia con el periodista Mikel Ayestaran. Mikel, ¿puedes describirnos en un primer lugar cuál es la situación sanitaria en Israel y en los territorios ocupados? Bueno, respecto al coronavirus, vemos una situación, sobre todo en el tema de la vacunación, como si fuera la noche y el día, ¿no? Israel está prácticamente a punto de llegar a los 2 millones de vacunados. Ha anunciado que ya a mediados de semana comenzarán también a vacunar a las personas a partir de los 50 años. Poco a poco van bajando las edades y, como has dicho antes, es ahora mismo el número 1 mundial en vacunación. Mientras que al otro lado del muro, en los territorios palestinos, esta misma semana hemos conocido que se ha aprobado de emergencia la compra de la vacuna rusa. De momento no había, hasta este momento no había plan alguno de vacunación y, según los datos que tienen las autoridades de Ramallah, a partir desde el mes de marzo confían en tener las primeras dosis. La OLP acusa a Israel de negligencia médica. ¿Qué responde Israel a estas acusaciones? Bueno, Israel realmente está, se podría decir, muy enfocada en dirigirse a su población y tampoco ha entrado en un debate con las autoridades palestinas, y lo que están haciendo es llevar adelante esta política de vacunación masiva que, sin embargo, no está sirviendo para frenar de momento el número de contagios. Hoy mismo la cifra ha superado los 10.000, una de las cifras más altas que se recuerdan, y el país está inmerso en un tercer confinamiento con unas medidas muy severas. Los colegios están cerrados, las tiendas no imprescindibles, así como
restaurantes y bares están cerrados aquí desde el mes de septiembre. Por lo tanto, la respuesta que está dando Israel ahora mismo es esa vacunación masiva y un confinamiento que es el tercero, ¿no? Pero no ha entrado en un debate con las autoridades palestinas. Lo adelantabas tú antes, el Ministerio de Sanidad palestino ha aprobado la vacuna rusa para su uso en Cisjordania y en la Franja de Gaza, pero ¿impedirá el conflicto político que la vacuna llegue a los palestinos? No tiene por qué impedirlo. La vacuna llegará cuando Rusia o los suministradores de la vacuna Sputnik la envíen, pero eso sí, como todo lo que entra a los territorios ocupados, tendrá que pasar por Israel, ¿no? En principio no tiene por qué no llegar. Lo que sí ha causado mucha indignación entre los palestinos, y el tema quizás más polémico, es que las vacunas tanto de Pfizer como de Moderna sí están llegando a los territorios ocupados, pero solo lo hacen a los asentamientos donde viven colonos judíos, ¿no? Hay que recordar que estos asentamientos están a lo largo de toda Cisjordania, viven entre prácticamente 3 millones de palestinos, pero las vacunas hasta ahora solamente están llegando a esos asentamientos judíos. Esa discriminación es la que ha venido denunciando la Organización para la Liberación de Palestina, pero no parece que cuando llegue la vacuna Sputnik vayan a tener problemas para poder administrarla. La Autoridad de Palestina ha pedido ayuda a la comunidad internacional para poder inmunizar a su población. ¿Sabes, Miquel, cómo podría canalizarse esta ayuda? Sí, tanto la Autoridad Nacional Palestina como otros países en vías de desarrollo, otras zonas en vías de desarrollo, lo que hacen es pedir las vacunas a la Organización Mundial de la Salud, que tiene previsto, según ha anunciado, proporcionar un 20% de las que necesitarían los palestinos a través de un programa que se llama COVAX, que es el que busca precisamente garantizar el suministro gratuito a estos países en desarrollo. La petición está formulada, lo que ocurre es que ahora mismo la cola es larga, todos los países quieren más y más y más vacunas y van a tener que esperar, por lo menos, según las autoridades de Ramallah, hasta el mes de marzo. Miquel Ayestaran, periodista en Jerusalén, muchas gracias por este análisis. Gracias a vosotros. Y con esta entrevista a Jerusalén ponemos punto y final a nuestro especial de coronavirus por hoy. Ya saben que pueden recuperar este programa, también los reportajes en las redes sociales y nuestra página web. Les esperamos mañana. Hasta entonces.